Tu palabra dice, Señor, al que cree, todas las cosas le son posibles. Aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo. Reconocemos nuestra dependencia, nuestra necesidad de ti. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos, fuera de ti nada podemos lograr que valga la pena, Jesús. Por eso hoy venimos ante ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad. Hoy levantamos nuestras manos a ti. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, te necesito. Dile: Señor, te necesito. Te necesito en mi vida, en mi alma, en mi familia. Señor, extiende tu bendita misericordia, tu mano preciosa sobre cada uno de nosotros. Señor, tuya es la gloria, tuyo el reino, tuyo el imperio, tuya la alabanza y tuya la adoración por los siglos de los siglos. Gracias porque tú estás aquí. Yo dije gracias porque tú estás aquí, porque donde dos o tres estén en tu nombre, tú has prometido hacer acto de presencia. Gracias porque tú has dicho: buscadme y viviréis. Porque tú has dicho que el que te busca, Señor, tú vas a galardonarle y recompensarle. Hoy levantamos nuestras manos a ti, Señor, para decirte: Dios, te necesitamos en nuestra vida, en nuestros medios, en nuestra familia. Cielos, ábranse y en el nombre de Jesús destilen gracia y misericordia y tu divina presencia. Tu divina presencia sea sobre nosotros, sobre nuestros amigos que nos están acompañando y sobre cada persona que alcanza a ver esta señal. Padre, gracias por lo que tú haces esta noche, en el nombre de Jesús. Alguien dele un aplauso al Señor. ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno? Quiero saludar a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de esta transmisión. Doquiera que ustedes se encuentren, bienvenidos. Desde Cántico Nuevo les saludamos y creemos que lo mejor está por venir. Hoy quiero que abra su Biblia conmigo rápidamente y vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, del versículo 12 en adelante. San Juan 14, 12 en adelante. Voy a leer la Nueva Versión Internacional y dice de la siguiente manera: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún, ¿cómo las hará? Mayores, dígalo conmigo: y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Está hablando Jesús. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Le damos un aplauso al Señor en esta hora. Ocupe su lugar. Me da mucho gusto verles, hermanos Satarain. Gusto saludarlos. Escuche, Jesús en este capítulo 14
empieza a introducir la obra del Espíritu Santo. Usted puede ver en su Biblia que San Juan capítulo 14, del versículo 15 precisamente en adelante, empieza a hablar Jesús de la obra del Espíritu Santo. Y como los discípulos no están totalmente familiarizados con el Espíritu Santo, solamente lo perciben al Espíritu Santo obrando de una manera muy exclusiva. Es decir, la manifestación del Espíritu Santo bajo el antiguo pacto, es decir, en el Viejo Testamento, era, por así decirlo, hasta cierto punto limitada a ciertas personas solamente. ¿Quiénes eran los que manifestaban o experimentaban al Espíritu Santo, la presencia de Dios? Bueno, lo experimentaban los sacerdotes, ¿sí? Lo experimentaban los profetas, y con algunas excepciones lo experimentaban algunos reyes o personas a quienes Dios comisionaba, a quienes Dios les encargaba una tarea. O sea, el número estaba muy reducido de quienes experimentaban al Espíritu Santo bajo el Antiguo Testamento, bajo el Viejo Pacto. Pero cuando Jesús viene, se abre ahora una puerta de oportunidad, por así decirlo, y de bendición, para que todo aquel que crea experimente en su vida el cumplimiento, experimente en su vida la manifestación de ver a Dios obrando en sus medios. Escuche, mucha gente del Antiguo Testamento miraban ciertas profecías. Por ejemplo, cuando decía de la manifestación del Espíritu Santo, pero ellos lo miraban que ocurría solamente en el momento de ellos, en unas cuantas personas. Pero ahora que Jesús ha venido, Jesús hace a un lado la forma antigua, por así decirlo, de operar de Dios en ese sentido. Y ahora Jesús empieza a mostrar que Dios, a través del Espíritu Santo, Él desea manifestarse no a unos cuantos, sino a todo aquel que cree. Yo dije, Dios quiere manifestarse ¿en quién? En todo aquel que cree. Quiero que vea el versículo 15 en adelante para tomarlo como referencia, aunque es el postexto. Quiero que lo vea para que podamos entender por qué Jesús le dijo esas palabras a los discípulos. San Juan capítulo 14 versículo 15, Jesús le dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará ¿qué? Otro consolador, para que los acompañe siempre. Hago un paréntesis: la palabra consolador en el griego original se conoce como ahí, como paracleto. Y paracleto quiere decir uno que está conmigo, es decir, en mí y a mi lado. Eso es, uno que está conmigo y en mí. Entonces Jesús está hablando: yo he estado con ustedes, pero no dentro de ustedes. ¿Está entendiendo? Pero conviene que yo me vaya, porque si me voy,
El Espíritu Santo, el Padre enviará al Espíritu Santo como un consolador, y Él no solamente va a estar entre ustedes, sino va a estar dentro de ustedes. Y es algo totalmente diferente cuando el Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón. Es algo totalmente diferente. Porque la obra del Espíritu, quiero que lo vea conmigo, sigamos leyendo. El versículo 16 dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu ¿de qué? De verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre, ¿qué? Repítalo, lo amará. Pero donde yo quiero llevarlos es a esto: y yo también lo amaré, escuche, y me manifestaré a Él. Leí esto para que podamos entender bien los versículos que vamos a tratar. Porque Jesús dice: hay algo que quiero enseñarles con respecto a la oración. Quiero que tengan una mentalidad más amplia cuando vayan a orar. Quiero que cuando vayan a orar tengan expectativa. Diga conmigo: al orar tenemos que tener expectativa. Quiero que sepan que orar no es una actividad mecánica o monótona. Quiero que comprendan que la oración, escuche, la oración es algo vivo en el pueblo de Dios. Es una realidad. Alguien diga amén. Entonces, Dios quiere que nosotros, perdón, tengo que tomar agua por el aire. Dios quiere que nosotros lo experimentemos. Y Jesús quiere que sus discípulos entiendan que ellos mismos son llamados a participar de las mismas obras de Jesús, y aún a otro nivel. Quiere que nosotros no nos quedemos con Jesús como un Jesús histórico, como una persona muy linda que existió, que murió, que ahí quedó todo. Dios quiere que nosotros tengamos una fe de tal manera que Jesús aquí dice algo que a nosotros nos alienta y nos anima a creer. Escuche esto: a creer que Dios en medio de nosotros es más poderoso de lo que nosotros nos imaginamos. Pero para ello es necesario algo. Escuche, no está hablando Jesús que usted tenga fe en la fe. No está hablando Jesús que, aunque dice cualquier cosa,
No está hablando que usted pida lo que a usted le da la gana. Está hablando, escuche esto. Usted ha oído el dicho que dice: Dios no, ¿cómo dice? No cumple caprichos ni qué, ni endereza jorobados. Gracias, hermano. Es lo que necesitaba, una pastilla. ¿Sabe, hermano? Hay cosas que usted tiene que entender que no se las puede pedir a Dios. Pero hay otras cosas que sí le podemos pedir. Yo no le puedo pedir a Dios algo malo para otros. Soy llamado a hacer lo contrario, a bendecir aún al que me maldice. Pero lo que yo quiero que entienda es esto: Dios dice que si nosotros le amamos, ¿se fija cómo va cambiando? Si nosotros le amamos, número uno, ¿cuántos aman a Dios? Hay gente que no ama a Dios. Y se lo voy a mostrar de esta manera. A veces nosotros, lamentablemente, nos relacionamos con Dios como si Él fuera el neumático, la llanta extra. Cuando usted se levanta en las mañanas y dice: vengo a saludar a mi llanta extra, ay, qué bonita llanta. No, ninguno de nosotros. Cuando usted va y mira esa llanta, hasta que el auto que se averió la llanta, entonces va y la busca. Escuche, a veces hacemos lo mismo con Dios. Vamos y lo buscamos como la refacción de emergencia. Eso no es amar a Dios. Amar a Dios, escuche esto: amar a Dios implica desearlo. Yo dije, amar a Dios implica anhelarlo. Estamos aquí. Yo no voy a buscar a Dios y no voy a leer la Biblia porque voy a predicar. Yo no voy a buscar a Dios y a leer la Biblia porque voy a dar un estudio. Estamos aquí. Yo no voy a venir a la iglesia porque ese día voy a servir. Yo voy a buscar a Dios. Yo voy a leer la Biblia. Yo voy a ir al templo porque amo. Yo dije, porque amo. Amo a Dios. Amo su presencia. Porque hay algo que Dios se goza: ver gente que le ama. Y no, escuche, no porque Dios dice: si no me amas me dan depresión, no, sino porque Dios sabe que cuando nosotros le amamos, muchas bendiciones que Él prometió se van a cumplir en nuestra vida. Alguien diga amén. Número uno dice: si me aman. Ahora vamos a ver la evidencia de que amamos a Dios. Jesús dice: si ustedes me aman, van a obedecer ¿qué? Mis mandamientos. Usted puede decir que ama, pero la manera de amar se va a manifestar no porque lo digamos, sino por lo que hacemos. Estamos aquí. Nuestra manera de amar a Dios no es que tanto yo se lo diga, porque, perdónenme la comparación, ¿cuántos han mirado El Chavo del Ocho? Todos. ¿Se acuerda la Chilindrina? Cuando le quiere pedir algo a su papá, don Ramón. ¿Cómo es la Chilindrina? Melosa, papito, bonito, chulo. Y ya don Ramón sabe que algo quiere pedirle. Escuche, a Dios no lo voy a convencer que yo le diga que le amo, porque le diga: Dios maravilloso, precioso, glorioso, bla, 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 y me aviento una letanía. No,
Dios va a mirar que yo le amo cuando yo guardo lo que su palabra dice. Dios va a apreciar que yo le amo cuando yo lo honro a través de lo que Él establece en su palabra. Dios va a saber que yo le amo y voy a dar testimonio de que yo le amo cuando yo voy a decir sí donde Dios dice sí y no donde Dios dice no. No importa si soy popular, no importa si no tengo la aprobación de otros, porque guardar los mandamientos de Dios jamás Dios nos prometió que nos iba a dar popularidad o nos íbamos a ser reconocidos o aceptados. A veces por hacer la voluntad de Dios, escucha, vas a ser despreciado, vas a ser cuestionado, algunas puertas se te van a cerrar. Estamos aquí, pero cuando tú haces la voluntad de Dios, el hombre te puede cerrar una puerta, pero Dios te va a abrir 10, porque Dios va a honrar a los que le honran. Alguien diga amén. Yo doy testimonio que le amo cuando yo lo obedezco, cuando yo guardo su palabra. Dios no va a manifestar su presencia sobre gente desobediente. Véalo conmigo. Versículo 16. Si ustedes guardan mis mandamientos, yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Escuchen esto. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, ¿saben una cosa? Estamos preparando el terreno para que Dios se pueda manifestar en nuestra vida. A veces, ¿por qué nosotros no vemos que hay respuesta a la oración? A veces, ¿por qué nosotros no vemos que Dios responda? Déjeme le digo una cosa. Dios tiene 3 maneras de responder cuando oramos. La primera es no. A veces Dios dice no. La segunda es sí. Pero la tercera es todavía no es el momento. Pero hay cosas que nosotros tenemos que entender, que a veces Dios no las responde en nuestra vida porque no estamos honrando a Dios. No estamos guardando sus mandamientos. No estoy interesado en lo que Él quiere, solamente estoy interesado en lo que yo quiero. Y como no estoy interesado en lo que Él quiere, yo quiero que Dios se interese solamente por lo que yo quiero. Es decir, mis intereses, mi agenda, mis planes. Pero ¿dónde quedan los planes de Dios? Escuchen esto. Cuando usted ora por otros, Dios va a obrar por los suyos. Cuando nosotros oramos al Señor pidiéndole por otra gente, yo encuentro, escuche, que Dios ya sabe lo que yo necesito. Pero Dios quiere que seamos sensibles a la necesidad de los demás. Otra cosa que yo encuentro y que es muy importante aquí cuando se habla de orar, escuche, es que orar implica algo. Dice pedir. Y pedir, hermanos, la forma en que aparece aquí no es solamente pedir una vez, es estar dispuesto a rogar. Por eso dice pedid y ¿qué? Y se os dará. Llamar a la puerta y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla. Y yo encuentro en la Biblia que hay parábolas cuando habla de la oración que me habla de una insistencia, que Dios quiere que insistamos, que no desistamos, que permanezcamos ahí. Y pedir implica hasta cierto punto un acto de humillación. Escuche esto.
usted va a mirar que el que le pide siempre lo está haciendo con humildad, salvo que esté ordenando. Pero una persona que necesita pide con humildad. Cuando la Biblia habla en las bienaventuranzas de los pobres en espíritu, y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es una persona que tiene tanta necesidad que está dispuesto a hacer lo necesario. Es uno que pide encorvado, esa es la definición. Uno que pide encorvado, uno que se humilla, uno que hace a un lado cualquier cosa. Y sabe, ese es el problema de nosotros, porque a veces no nos humillamos delante del Señor. A veces creemos que es una oración así nada más superficial. Y yo encuentro que Dios, el Espíritu Santo, quiere que pasemos tiempo con Él. Y quiere traer un quebrantamiento a nuestra vida. Y el quebrantamiento no va a ocurrir cuando yo sé que todo está bien. Escuche esto: el quebrantamiento no va a ocurrir cuando yo descanso en todo lo que tengo, cuando yo descanso en mi salud, cuando yo me descanso en que tengo buenas finanzas. Ahí no me voy a quebrantar. Pero yo encuentro que cuando yo paso tiempo en la presencia del Señor, Dios empieza a tratar con el corazón. Y Dios nos empieza a enseñar: mira, hay esto en tu vida, hay esto en tu vida. En eso que Dios responde, en eso que Dios se tarda, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. En ese tiempo que duramos pidiendo, que estamos insistiendo, la obra del Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Y escuche esto: pedir implica humillarse. Número uno, ¿quién estará dispuesto a humillarse? Pedid al Padre todo lo que le pidas. Saben que yo hago cosas maravillosas y yo las quiero hacer en su vida. Por eso les he dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, una de las maneras que se va a manifestar es que los va a mover a orar con humildad, a perseverar, a esperar, a tener expectativa. Escuche esto: a tener expectativa de que Dios va a hacer cosas grandes. Si nosotros vamos a orar dudando, el que pide dudando es como la espuma del mar. No espere que va a recibir cosa alguna el que duda. Estamos aquí. Si usted dice: no, pues voy a pedir, pero a lo mejor no pasa nada, no va a pasar nada. Pero si usted cree en las promesas del Señor, si usted cree en lo que Dios ha prometido, que Él dijo: ustedes van a hacer cosas mayores. Escuche, si usted cree por encima de lo que usted ve, si usted cree por encima de lo que usted oye, si usted cree por encima de lo que otros opinan, si usted se amarra, se toma de las promesas del Señor, Dios lo va a honrar. Se dice que una ocasión, en los cultos antiguos de la vieja escuela, pasaba una hermanita que tenía un tumor canceroso en la cara. Y siempre pasaba y daba una acción de gracias. Doy gracias al Señor porque el Señor me ha sanado. Y iba y se sentaba. ¿Y sabe qué le decía a la gente el pastor? Porque la mujer siempre hacía lo mismo: pastor, ¿para qué pasa esta hermana? Ella sigue estando enferma. ¿Por qué pasa y dice que da gracias? La mujer lo seguía haciendo. Y un día la mujer pasa sin el tumor. Y lo dijo como cualquiera otra de las veces: hermanos, doy gracias al Señor porque el Señor me ha sanado. Ahora sí, todos se pararon, aplaudieron, cantaron, dijeron aleluya. Y la hermana, la anciana, les dijo: ¿saben una cosa? Ustedes creen que ahorita Dios me sanó, pero a mí me sanó el Señor desde que yo creí en la oración. Y dice que el que en Él creyere no será avergonzado. Y en la oración yo encuentro que Dios da la convicción de cosas que Él va a hacer antes de que sucedan. En la fe, en la oración, la fe se agiganta.
En la oración tu fe se robustece. En la oración tú puedes ver lo que todavía no ocurre como si ya fuera. En la oración tú saludas, escucha, tú saludas lo que estás esperando como si ya estuviera enfrente. En la oración Dios nos abre la puerta hacia un mundo donde podemos nosotros creer que para Él no hay nada imposible. En la oración Dios nos enseña que tú y yo podemos confiar que lo que para ti y para mí es imposible, para Dios es posible. Alguien diga amén. Diga conmigo: me voy a humillar y voy a creer. Y todo lo que pidieres. Pero aquí hay otra situación muy importante. Mucha gente le pide a quien no le tiene que pedir. Y yo sé que usted está esperando que yo diga ahorita la gente que le pide a Buda, que le pide a Confucio, a San Pascual Bailón, a San Crispín el Calzonudo, qué sé yo. Esos santos existen, no creo que yo estoy inventando. Hay un santo que se llama San Quilmas el Orejón. No, ríase, pero los hay. Yo sé que usted está esperando que yo me refiera a ellos, pero no voy a hablar de ellos, voy a hablar de nuestro contexto. A veces nosotros, escucha esto, queremos que otros nos resuelvan lo que solamente Dios nos puede resolver. ¿Aló? A veces le estás pidiendo a la persona equivocada. Hay gente que a veces me dice: pastor, usted pida por mí. Dios a usted lo escucha más. Válgame. ¿Y a mí por qué me va a escuchar más? Si yo soy igual que usted. Yo siempre le digo a la gente: la oración más importante no es la que otros hacen por ti, sino la que tú haces por ti mismo. ¿Estamos aquí? Y escuche esto. Y cuando usted entiende, porque vamos a ser honestos, hoy es tan fácil decirle a alguien: estoy orando por ti, y no oramos. ¿Sabe qué yo hago mejor? Cuando alguien me dice: le pido que ore, yo trato de orar en el momento, porque estoy seguro que se me va a olvidar. Pero déjeme le digo una cosa. Nuestro problema es que queremos que hombres nos solucionen los problemas. La Biblia dice que tenemos que aprender a entrar en nuestra recámara y cerrar la puerta. La Biblia dice que tenemos que entender que hay cosas que el hombre, por más poderoso que sea, está limitado para cambiarlas. Escucha, hay cosas que la ciencia se sorprende porque ellos dijeron: ya no hay esperanza, es cáncer, está invadido, se va a morir en 2 meses. Pero cuando hay gente que ha aprendido a entrar a la presencia del Señor y cerrar la puerta y decirle: tú eres el Dios de maravillas, tú eres el Dios de gloria, tú eres el Dios de poder, que tú tienes la última palabra. Tú has dicho en tu palabra que lo que para el hombre es imposible, para ti es posible. Tú has dicho en tu palabra que lo que yo pida creyendo, tú dijiste que tú harías obras mayores a través de mi vida. Así es que yo voy a creer. El problema de nosotros es que hablamos de fe, cantamos de fe, pero en la práctica no estamos creyendo. Y déjame te digo, tu fe tal vez no está ejercitada. Tu fe está ahí, pero tu fe está dormida. Tu fe está ahí como un recurso que no se usa, como algo que está polveado. Pero Jesús dice: todo lo que le pidan al Padre, creyendo, yo lo voy a hacer. Mire, hermano, este día yo sentí que teníamos que orar y teníamos que pedirle al Señor, y quiero que lo apunte, específicamente por milagros que Dios va a hacer. Peticiones específicas. Cuando comenzamos este año, Luis Torres estuvo encargado de la oración todo el mes de enero. Estuvimos orando.
todos los días. Y Luis estuvo encargado y él hizo una lista de muchas peticiones. Le dije: Luis, es importante que cuando Dios responda una, le pongamos ahí palomita, check mark. Algo que ocurrió, escuche, hubo tantos milagros que Dios hizo. Gente que el Señor sanó de cáncer. Tuvimos un testimonio de un misionero en Nepal, que no le querían dar su visa. Le estaban cerrando no sé qué tantas cosas. Lo iban a expulsar del país, pero él pidió la oración y dijo: vamos a orar. Luis lo puso ahí y vimos milagros, donde él después nos dijo: no me tardé nada, Dios obró un milagro. Cuando ya me habían dicho que no y que no iban a darme nada, Dios me dio gracia y favor en la oración. Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Hay cosas que nosotros queremos cambiar. Yo dije: hay cosas que nosotros queremos cambiar. Nos desgastamos, nos frustramos, nos amargamos por cosas que nosotros no podemos. Pero escuche, usted tiene que entender que hay un Dios que es más poderoso, y que a veces todo lo que está diciendo es Dios es: déjame a mí. Vamos aquí. Déjame a mí. Yo lo hago. Yo sé cómo hacerlo. Pero nosotros queremos muchas de las veces hacer las cosas que solo Dios puede hacer. Este día estoy aquí para decirle: Dios todavía hace cosas grandes. Dios todavía hace maravillas. Pero ¿sabes una cosa? Dios quiere que hoy empecemos a usar la fe a otro nivel. Y vamos a pedirle a Dios de verdad. Vamos a pedirle a Dios con todo el corazón. Si hay que pedir perdón por pecados, primero le pedimos. Si Dios, mientras pedimos, en el corazón nos enseña que hay algo que hay que quitar, lo quitamos. Pero ¿sabe una cosa? Vamos a creer que Dios va a hacer milagros y maravillas. Pónganse de pie, por favor. Fíjese lo que le voy a decir. Todo aquel que necesite una intervención de Dios, una respuesta, una manifestación, Dios no va a hacer lo que usted puede hacer. Estoy hablando cosas que solamente Dios puede hacer. Hermanos, yo y Tere estamos aquí y estamos juntos porque alguien creyó y oró por nosotros. Yo dije: alguien oró y creyó por nosotros. Fíjese qué poderosa la oración. Estaba yo comiendo con mi mamá en aquel tiempo. Mi mamá se había hecho cristiana y yo me empecé a burlar de ella. Lo digo para mi vergüenza. ¿Y sabe qué le decía yo a mi mamá? Mamá, no seas chaquetera, ya cambiaste de religión. Y le decía yo: aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya. Eso estaba haciendo yo. Y mi mamá me miró, solamente me dijo así: escuchen esto, mamás. Luis, yo voy a orar y voy a creer que un día yo te voy a ver detrás de un púlpito predicando la palabra del Señor. Ella creyó. Ella creyó. Yo estoy aquí como el cumplimiento de alguien que creyó. Tere y yo en aquel tiempo era pleito y pleito y pleito, y nos íbamos a dejar, y cuando todo parecía perdido, hubo alguien que creyó y que oró por nosotros. Dios hace y trae vida donde todo parece perdido, pero alguien tiene que creer.
Yo dije, alguien tiene que creer, alguien tiene que decir: me resisto a darme por vencido, me resisto a creer que esta es la última escena de mi vida o de la vida de esta persona. Me resisto. Hoy me atrevo a creer en el poder de Dios.